Bueno, estamos hablando y estamos en el tema de la serie de la gracia, ¿verdad? We're in the series of grace. La gracia es la que estamos viviendo, por eso esta serie ha sido larga. Cada serie que yo pienso, no sé cuándo va a terminar, porque la palabra sigue hablando. Y yo pienso que la palabra, cada vez que habla, el Señor nos revela. Linda la palabra que nos entregó la ministra hoy, porque de verdad muchas veces, ¿cómo podemos encajar cómo Dios quiere hablar? Y me decía mi esposa allá atrás, pero si fue la misma palabra que estábamos allá orando en privado con los ministros de los ministerios que están allá afuera, sobre todo que reciben no solamente conexión, sino también los guardianes del templo. Ellos son los que oran por ustedes para que verdaderamente, porque tienen las llaves del cielo, las llaves del templo. Yo me recuerdo cuando estudié eso, que cuando incendiaron el templo en el año 70 después de Cristo, esto no está en el... pero incendiaron el templo, Eusebio, que es un historiador, no está entre los libros, hablaba de que había uno que era el guardián del templo, que tenía las llaves del templo y estaban destruyendo el templo. Los romanos, Tito, llegó con todo a destruir el templo, cumpliéndose lo que la palabra a través de Jesús había dicho, que iba a ser destruido completamente. Y el guardián no sabía qué hacer y tenía las llaves del templo, pero para que él pensó, aquí no va a entrar nadie, tiró las llaves dentro del fuego que estaba tirando. Eso decía Eusebio. Así que un guardián es algo especial. Nosotros somos guardianes de la palabra de Dios. Y como guardianes de la palabra, no solamente para que la tengamos, la atesoremos, sino que también la esparzamos, como esa palabra que dice el Señor, ríos de agua viva. No son charcos, es un río que cada uno de nosotros tenemos que tener. Así que la revelación divina de hoy, en esta serie de la gracia, Dios nos habla, y yo quiero enfocarme en el Evangelio, que este libro a mí me gusta, y a veces le preguntan a uno, ven acá, ¿por dónde comienzo a estudiar la palabra? People will ask me, where can I start reading the Bible? ¿Ustedes qué dicen? What would you say to somebody asking you that question? Estudia el libro de Juan. Study the book of John. Y entonces, ¿pero por qué Juan? Why John? Hoy van a aprender por qué Juan. Now you're going to learn why John. Porque hay mucha palabra revelada, esa es revelación divina. There's a lot of divine revelation in John. Y hoy, sobre todo en una generación que estamos viviendo llena de mucha información, ¿verdad? Especially over a generation that's living with a lot of information. Y tú y yo estamos viviendo una generación todavía más avanzada. And we're living through a generation that's even more advanced. Ya tenemos secretaria privada We have a private secretary llamada IA, ¿cierto? called AI. Secretaria privada. Sobre todo porque no le tienes que pagar. You don't have to pay Bueno, them. aquellos que la usan, no sé, me imagino que tendrían que pagar. Pero Maybe some of you do pay. de todos modos no tienes que de pronto pagar días de enfermedad ni nada de eso, ¿verdad? But you don't have to pay them days of sickness or whatever. Mucha información, ¿cierto? It's a lot of information, right? En esta generación, pero con poca revelación. A lot of information, but very little revelation. Porque la información la podemos tener, pero si no hay revelación, no hay transformación. You can have information, but if there's no revelation, there's no transformation. Porque muchos escuchamos muchas voces, Because we hear many voices, y es voces y voces por ahí. voices out there. Por eso yo les invito, That's why I invite aquí you, en esta casa for here in this que home, Dios te ha colocado, where God has placed no es you, por casualidad, it's not by chance es that God placed porque you here. aquí se habla la palabra de Dios. Because here, God's word Aquí is se spoken. adora al Señor. Here, God is Aquí worshipped. se alaba al Rey. We praise Him here. Pero a través de la palabra revelada que Dios nos entrega, And through the revelation of the word that He gives us, Dios está cambiando vidas. God is changing lives. Yo veo cómo see it. llegan a la casa de Dios. How people come to the house of God. Yo veo que unos somos más tercos que otros, That some are more stubborn than others porque somos desobedientes. because they're disobedient. Pero cuando yo veo que a una persona u otra persona comienzan a ser obedientes a lo que Dios les habla a través de la palabra, But when I see people becoming obedient to what God is telling them through the word, vemos cómo Dios va cambiando esa persona. we see how God transforms that person. Y por ende, la añadidura de Dios llega a And sus as a vidas. result, God's addition comes into their life. ¿Qué tú prefieres? What do you prefer? No lo pienses en tu carne.
Don't think about it in your flesh. ¿Qué tú prefieres tener? What do you prefer to have? ¿La añadidura de Dios? The addition of God, La añadidura, o sea, un pedazo, una añadidura, ¿verdad? a piece, an addition, O todo or the whole thing del mundo. of the world. O de la combinación. Créeme que el mundo te puede entregar muchas cosas. The world can give you many things. Mucho dinero, A lot of money, una familia bendecida, a blessed family, aparentemente. apparently blessed. Hace muchos años atrás yo le preguntaba a una persona, ¿por qué no vienes a la casa de Dios? I asked a person a few years ago, why don't you come to the Ni house of siquiera God? yo era pastor en ese momento. Simplemente me gustaba evangelizar, hablar I con wasn't todo even el que a se me pastor atravesara. back then. I just liked to En el evangelize. supermercado, en cualquier parte, ahí yo le hablaba la palabra. At the grocery store, wherever, I spoke the Inclusive word. la oficina que tenía ahí en Weston, Even the office that I had in Weston, la convertí cada vez que llegaba un cliente every time a client would come in, a venderle, de pronto no una casa o un loan, I didn't always sell them a home, que era or lo a que yo lot, hacía, which is o a what I did. salvarle su casa en el short sale o Or help todo the ese seller tema home. de esa época que estaba yo trabajando ya en los finales. That's the business that I had back in the day. Yo le presentaba a Cristo. I would present them Christ, Y vamos a orar. and we're going to Y pray, convertía el salón de and junta I would convert the meeting en room, una adoración. Y en media hora into a que worship podía room. atender a ese cliente, and in half an hour I could sell duraba to de the pronto hora y clients, media. Con esa persona, o maybe dos. maybe two people. Pues aparentemente es posible que no me va a alcanzar tiempo con tantos clientes. Maybe I'm not going to A have mí enough mucha time. gente me dice, So many pastor, es clients. que no me alcanza el tiempo porque tengo tanta gente que atender. People tell me I don't have enough time, Pastor. I have too many clients to attend to. ¿Y has atendido al Señor? ¿En lo que Dios te ha entregado para darle la palabra a esa persona? But have you given them what God has given you to give to those Sí, people? nos podemos ocupar en el mundo, Yes, we can get occupied pero in the cuando te world. ocupas en el mundo del rey, When you occupy yourself in en the el kingdom Señor, and God, la añadidura por ende de Dios te va a llegar. the addition of God Te will va a arrive. llegar. Y créeme que la añadidura es tan grande que tú no tienes ni idea The addition of de God is las so great. bendiciones que Dios te entrega, nada más con la añadidura de You don't Dios. even know the blessings that will come into your life. Muchas veces nos sentimos realizados, And we feel like we've accomplished pero yo te everything. voy a decir algo hoy. But I'm going to Es tell you something. apenas un asomo de su gloria. It's only a Es foreshadowing of His apenas glory. un asomo de su gloria. It's only a piece of His glory. Imagínate si tienes la gloria entera de Dios. Imagine if you had the whole glory of God. Si estamos viviendo en tiempos de gracia. If we're living in times of grace. No es la gracia que quieren por ahí decir mal usada. Not the grace out in the La streets. gracia es cumplir con la palabra de Dios That they abuse, but- para que tengas la gracia de But Dios. to obey the word of God so you have God's grace. Por eso no escuches voces de ahí. So don't listen to voices outside. Yo quiero decirte que hay personas que, pastores, que me vi 10 prédicas esta semana. There are people that tell me, Pastor, I watched 10 ¿Y sermons cuáles son this los week. pastores que estás oyendo? And who are the pastors you Dios te listen entregó to? uno a ti. I ask you, Lo estás llamando. Estás orando con él. are you calling them? Are you praying with them? Aparte tienes otros pastores en la casa de Dios. Or do you have other pastors Tú in sabes algo, no porque sean malos los que están the allá house afuera. of God? It's not because the ones outside are bad. Es que Dios entrega a cada congregación, It's that God gives every congregation, a cada territorio, every territory. ¿verdad? Aquí Broward, por ejemplo, Here tiene in Broward. muchos territorios, muchas iglesias. We have many Y si territories. vemos de la Florida hay muchos. En las Asambleas de Dios tiene 260 iglesias, nada más en el área latina. Many churches in the Latin area. Ahora me estoy reuniendo también con los de Broward y hay un montón también. Imagínate si cada pastor ora por cada congregación el territorio que Dios le ha entregado. Imagine every pastor ¿Sabes prayed que for el que every se quiera territory ir that se God va? gave them. Y el que quiere llegar, llega. Everybody would be Pero lo saved. más importante es Whoever- que el que puso Dios whoever en wants to be cada saved casa will be- es will porque arrive. Dios lo tenía para un principio, para algo especial. Y no importa cómo llegues. Lo importante es que escuches la revelación de Dios. Y escuches la palabra de Dios y escuches lo que Dios te ha colocado en tu casa. The important thing is that you listen to what God En la has casa de given tu you vecino de pronto te pusieron a otra persona. in your home. Cuando yo leo este evangelio de Juan, esta epístola, When I read this Gospel of John, me gusta leerlo en la Nueva Traducción Viviente. También me gusta la Reina Valera, porque los dos hablan de los dos campos interesantes. Les decía los otros días que una traducción de los manuscritos se encontraron mucho más allá que la otra. De todos modos, es la palabra de Dios. Las palabras son diferentes. Una le dice logo, otra le dice verbo,
Otro le dice la palabra. Las tres cosas es lo mismo. Es la palabra de Dios. En la Nueva Traducción Viviente me llama la atención el comienzo de Juan. In the New Living Translation, this catches my attention in the beginning of John. En la Nueva Traducción Viviente nos dice de esta manera el prólogo nada más. This is the prologue. A mí me llama la atención los prólogos de los libros cuando me los regalan o Prologues cuando los compro. catch my attention when I get books, receive books. Porque en el prólogo, cuando tú comienzas a leer el prólogo o la introducción, When you start reading the introduction or the ahí prologue, está todo lo que el contenido del libro va a darte. the whole content of the book Y es la is que te va a summarized. emocionar para leer cada capítulo, cada de esto del libro, ¿cierto? Y en el libro de Juan me gusta In the book of John, I like, porque personalmente cuando lo leo me gusta el prólogo. I like the prologue. El prólogo dice, Cristo es la palabra eterna. Christ is the eternal word. Otra versión, que es la Reina Valera, dice el verbo. Pero quiero que entiendas esto hoy, que es muy importante que lo entiendas, Today, it's very important for you to understand que el apóstol Pablo caminó con Jesús, que fue el que hizo este libro, que fue el que Dios lo inspiró para leer, para poder plasmar este evangelio. the Apostle John walked with Jesus, Él vivió con Jesús, and he lived with him duró 3 años con él caminando. 3 years walking with Y yo Jesus. pienso que 3 años, 365 días de cada año, multiplícalo por 3. And 365 days Vas a conocer a una multiplied persona, by 3, ¿o no? you're going to get to know somebody O tú conoces a tu esposo después de 3 años. in that long of time. Hay gente que dice, pero esto me engañaron, ¿verdad? Este no era, o este no es, ¿cierto? No es que te engañaron, es que en los 3 años vas a conocer la verdad de lo que tienes al lado. Because in 3 years, you're going to learn Cierto. about the truth that you have next to you. Es un ser humano. It's a human being. Y como ser humano, And as a human being, tiene sus altos y sus bajos, they have their highs and their lows. ¿cierto? Right? Pero, ¿sabes algo interesante? No But you know importa something? cómo es el compañero de tu vida o compañera de tu vida. As the partner of your life, Lo más importante es que es el complemento que Dios te entrega. what's important is Y what aunque, God gives you as the y aunque un compliment. día digas, es que esta persona, Dios mío, And you'll say one day maybe, this ¿por person, qué oh me my la gosh, pusiste? why did you give me this No es person? porque me la pusiste o me lo pusiste, It's not why you placed them next to me, sino para qué me la pusiste. it's for what you placed them Sino next to para me. qué me la pusiste For o me lo what? pusiste. For what purpose? Gloria a Dios. Piensa así y vas a ver que no vas a pelear con tu esposo ni Think tu about it esposa in that way. más nunca en tu vida. And you're going to have a lot less fights with your significant other. Por eso cuando leo este libro, entonces me surge una pregunta. So when I read this book, a question comes to mind. Y es interesante, ¿por qué el Evangelio no comienza con el nacimiento de Jesús? Why does the gospel not begin with the birth of Jesus? Sino que lo comenzó antes de la misma creación. But it begun before creation even. Por eso cuando vemos en el prólogo, en los 18 versículos del prólogo, So as we see in the 18 verses of the prologue, no solamente es una introducción literaria, it's not just a literary es introduction. una puerta abierta, mi hermano querido, It's an open door al ministerio eterno to the del Dios eternal vivo que tú ministry. tienes y yo tengo. of the living God that you and I have. ¿Lo entiendes? Leamos la palabra. Y dice, a mí me gusta cómo lo encabeza nuestra nueva traducción viviente, prólogo, Cristo la palabra eterna, en el nombre de Jesús. Christ, the eternal word, in the name of Jesus. En el principio la palabra ya existía, In the beginning, the word already existed. la palabra estaba con Dios The word was with God, y la palabra era Dios. and the word was God. Las sectas por ahí no ponen era Dios, era con Dios. Ojo, And other religious sects will put there that he was with muchas God. veces estás leyendo la misma palabra y la Biblia, pero no todas. They'll put that the word was Es with la God, revelación de Dios. not that he was God. Hay sectas que han colocado comas, han colocado artículos Because que sects cambian la have palabra de Dios. changed the word of God to accommodate their beliefs. En el verso 2 dice, el que es la palabra existía en el principio con Dios. El que es la palabra. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. ¿Lo tienes? La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida
trajo luz a todos. A mí me llama la atención esto. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. La oscuridad no tiene más que la luz. Un solito rayo de luz alumbra un cuarto. Créeme, y te alumbra tú. So verse 3. Por eso mi palabra dice, es como lumbrera, Verse como 3 lámpara a says, mis pies. says, God created everything through him, and nothing was created except through him. The Word gave life to everything that was created, and his life brought light to everyone. This line shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. Y en este 5 a mí, para un momentico para que vean que esta oscuridad, créeme, hay otra palabra que dice que las naciones están, ¿verdad?, en oscuridad. Another verse says that the nations are covered in darkness. ¿Y sabes por qué están en oscuridad? And you know why they're covered in darkness? Porque no tienen a Cristo, Because they don't have Christ. no tienen la palabra, They don't have the no Word. tienen el verbo. They don't have the Word. Y es muy interesante esto, ¿sabes? And this is very interesting. Porque muchas veces Dios nos entrega Because God gives us un regente o una persona a person, para mandar un país, a ¿verdad? representative, Y la mayoría elegimos por lo que lo vemos, and we always choose for what we see, no por principios. not based on principles. Y el cristiano debe elegir principios. But Christians must choose Eso es lo based más on importante. principles. It's the most Y important aunque thing. no son perfectos aún, Even if they're not perfect, los mandatarios, ora por ese, still pray for them. ora por el que elegiste. Pray for the leader. ¿Sabes por qué? You know why? Porque si no está conectado con la palabra Because if you're not connected to the Word, o or está confundido con la palabra, they're confused with the Word, entonces, ¿sabes qué? you know what? No solamente es una victoria, tal vez es una victoria temporal, Maybe it's a temporary victory porque todavía hay oscuridad en esa persona. because there's still darkness in that Todavía hay person. oscuridad, There's still darkness. porque el mismo Dios, ¿verdad?, Because the same God, cuando se dio cuenta a través de los evangelios y en Hechos de los Apóstoles, when he saw through the Gospels and como the Acts, Pablo, a través de Pablo, comenzaba a escribirle through a las Paul, iglesias, he began to write to the churches, ¿verdad? La iglesia de Éfeso, la iglesia de Corintios, Ephesus, Corinthians, ¿verdad? Y todas las iglesias tenían un dolor de cabeza, and they were all a porque en big todas las headache. iglesias hay dolores de cabeza. Every church has Es a headache, correcto. right? Pero me llama la atención cuando le escribía a los romanos, But when he wrote to the Romans, porque fue la iglesia que más creció, that was the church that grew the most porque tenía el Estado ayudándola, because it had the state ¿cierto? helping it. Por conveniencia, By Constantino, convenience. es posible. ¿Sí ve? Trató de utilizar a estas personas para traer todas las cosas And he tried to use these people al to bring gobierno everything to the y government, las adoraciones de cada pueblo y change traerlos al lugar the worship of y unir other al people, Estado to change the state, con la religión. and they adopted Y qué the religion. tristeza, porque la iglesia de Romanos, y siendo Romanos uno de los libros más teólogos de la Biblia, But the church of Romans, y por in eso Rome, Pablo hizo énfasis en eso, Paul made an emphasis on that, nos dimos cuenta a través de los tiempos that we que realized empezaron a adorar that they began to otros worship dioses. other gods. Yo quiero decirte algo, que el único intercesor But the only intercessor aquí en la tierra here on earth tiene un solo nombre. No es una virgen, has one name. no es nada, It's not a virgin. no es tu hijo, It's not your son. no es alguien que tú miras o digas esta es. It's not somebody that you idolize. Roma cogió una virgen. Rome chose Eso a no fue lo virgin. que dijo la palabra de Dios. That's not what the No, word of God señor. said. No. Dice la palabra The word que el says único intercesor en los cielos se llama Jesús de Nazaret. That the only intercessor in Jesús heaven de Nazaret, is Jesus. tu abogado y mi abogado para la Your gloria de lawyer, Dios. my lawyer. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Cambiaron la palabra por conveniencia. El problema Change the word for es que convenience. seguimos trabajando por rutina o por simplemente de boca a boca, And we continue de lo que dijeron los abuelos, through a routine los tatarabuelos, from mouth to mouth, as our ancestors did. pero no regresamos a la palabra, But we don't come back to the word. porque la palabra es la que transforma y la que cambia. But the word is what transforms and changes people. Bueno, dice el 6, Dios envió a un hombre llamado Juan Bautista God sent a man, John the Baptist, para que contara acerca de la luz, a fin que todos creyeran por su testimonio.
to tell everyone about the light so they might believe because of his testimony. Juan no era la luz, John was not the light. simplemente era el testigo. He was just the Un witness testigo para hablar de la luz, dice la to palabra. speak about the light. The word says. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, The one who is the true light, venía al mundo. who gives light to everyone, Le was estaba coming anunciándolo. to the world. El 10 dice, vino al mismo mundo que él había creado. Quiero que abras tu mente en este momento para que puedas tener la revelación divina que Dios te quiere decir en el día de hoy. He came into the very world he created. Vino al mundo que él había creado, pero el mundo no lo recibió, no lo reconoció. But the world did not recognize him. ¿De quién está hablando? Who are they talking about? ¿De quién está hablando? Who's John talking about? ¿Verdad? Vino a los que a su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. He came to his own people and even they rejected him. Interesante, ¿verdad? Interesting, right? Pero todos los que creyeron en él, But to all who believed in him, como el pueblo de Life Church, as Life que está Church, creyendo en el Jesús de Nazaret, who's believing in Jesus, y aunque han pasado 2000 años, even if 2,000 years todavía have passed, seguimos creyendo el que no estamos viendo físicamente, we still believe what we pero don't see sabemos physically. But we que know ayer estuvo con nosotros, that he was pero with hoy us está dentro in de the ti, past. dentro de mí, en nosotros, en el But nombre he de is Jesús. now in Gloria a us. Dios. Pero todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho, Life Church, les dio el derecho But to de all who llegar a beli- ser hijos de Dios. But to all who believed him and accepted him, he gave the right to become children of God. Yo le decía en la oración a mi esposa esta mañana, I told my wife this aquí lo morning, estamos haciendo en 2 idiomas, en inglés y en español, ¿verdad? we're not just doing this in two Pero languages. no importa qué idioma tú hables o qué idioma quieras entender, cuando entiendes el idioma del Espíritu Santo de Dios, No matter what language you speak, when you vas understand the a language tener la revelación dada. of the Spirit of God, you will receive the revelation. Porque cuando te detienes en cada pedacito de la palabra de Dios, Because when you stop in every part of the Word of vas a God, encontrar, vas a escudriñar, vas a entender You're going lo to que la understand. palabra te quiere decir. you're going to understand what the Word is trying to tell you. Mira lo que dice el 13. Ellos, a mí me gusta esto, ellos nacen de nuevo. Verse 13, they are born. ¿Quién en They're Life Church reborn. nació de nuevo? Gloria a Dios. Por ahí hay una alabanza que decía eso, ¿no? No mediante un nacimiento físico, lo dice la palabra, no lo digo yo, They are reborn not with a physical birth, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, resulting from human passion or plan, sino por medio del nacimiento que proviene de Dios. but a birth that comes from God. Y esto es interesante porque ya ahora no es el nacimiento de tu mamita Because a now, través it's not the del birth of your nacimiento mom. natural A natural birth, con que tú naciste the one that you were born with. en el momento que aceptaste al Señor Jesús de Nazaret en tu vida como Rey y Señor de tu vida. And when you accepted ¿Qué está pasando? Jesus as your Lord and Savior in your life, what is happening? Estás naciendo de nuevo. You're being born again. Estás naciendo de nuevo. You're being born again. Por eso cuando vas al bautizo, That's why when you get baptized, ¿cuántos se han bautizado aquí? how many have received the baptism Están here? exhibiendo públicamente You're exhibiting lo que publicly en tu corazón has entendido, what in your heart you've understood. ¿verdad? Interesante. Ellos nacen de nuevo, They're born again. no mediante el nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio del nacimiento que proviene de Dios. Not with a physical birth resulting from human En- passion or plan, en- but a birth that comes from God. Entonces la palabra se hizo. So the word became, Entonces la palabra se hizo. verse 14, so El the verbo word, se hizo hombre. became La human. palabra se hizo hombre. El logo salió. Y el logo entró a ti a través del Espíritu Santo para que ahora no hay idioma de acá en la tierra. Porque es que ahorita les voy a explicar el tema este de Juan, por qué lo dice y cómo la comparación entre Génesis 1 y Juan 1. and then the word left and came back to live inside of you. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. John testified about him when he shouted to the crowds. A él me refería cuando decía, alguien viene después de mí, This Juan is the one Bautista, I was talking about que es superior a mí. when I said, someone is coming after me who is far greater than I am. Y mira cómo termina, porque existe desde mucho antes que yo. For he existed long before me.
El 16 dice, de su abundancia todos hemos recibido la bendición, From his abundance, we have all received one sobre gracious todo blessing, inmerecida, undeserved. ¿verdad? Porque la verdad es que las bendiciones son inmerecidas. Because blessings are Es por undeserved. su gracia. It's because of his Es por su grace. favor. It's by his favor. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. La ley. For the law was given through Moses. Pero, y este pero a mí me gusta, porque dice pero, eso es un aguante. ¡Pim! Pero But. el amor inagotable de Dios y su fidelidad, como dice la alabanza, tu fidelidad, vinieron por medio de su Hijo Jesucristo. But God's unfailing love and faithfulness came through Jesus Christ. Nadie ha visto jamás a Dios, No one has ever seen God, pero el Hijo, el único, el mismo es Dios. El mismo es Dios. but the unique one, who is himself God. Está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. He is intimately Ese es el close with misterio de God. la Trinidad. That's the mystery of the Trinity. Y yo quiero que se den cuenta esto para que puedas entender la teología, I want you to understand this so you can see the theology, sobre todo en muchos tratados completos de la filosofía. especially about the ends of the philosophy, ¿Por qué Juan no comienza con Belén as to why o con John Nazaret does not begin with o antes Bethlehem, del pesebre or before Jesus was born, right o before en he was el born, Jordán or in the River Jordan. o antes de no comenzó con Abraham, Why didn't he begin with que es Abraham, donde comienza, ¿verdad? which is where the story begins, right? Sino que comenzó en la eternidad. But he began in Ahora estás eternity. entendiendo este prólogo de esta palabra de Dios. Now you're understanding this word from ¿Cuándo God. comienza sino en la eternidad? When does it begin? But in eternity. Where else? Para que puedan entender quién es el verbo, So you can understand who the quién es verb la is, palabra. who the word is. ¿Me vas entendiendo? Antes de que él hubiera existido, ya estaba la historia. Before he existed, the story had already been written. Antes del mismo tiempo, ya estaba. Before time, he was already there. Antes que existiera la materia, Before the physical existed, ya era el verbo. he was already the word. Antes que existiera la materia, ¿te acuerdas que el Big Bang? Y de ahí Do you salimos. remember the Big Bang, where everything came from? Y tú y yo salimos y que del And you and I came from that del eventually. mico. Yo no sé si tú. ¿Cierto? Ya él existió antes. He existed before all this. Por eso Juan escribió a los creyentes de todos los lugares, That's why John wrote to all the believers sean of all places, judíos o gentiles. whether they were Jews or Gentiles. Esto es una revelación poderosa. This is a powerful revelation. Fue uno de los 12 discípulos. He was one of the 12 disciples. Fue testigo presencial, He was a physical witness, de manera para que no se confunda. so that it couldn't be confused. Él estuvo ahí. He was there. Su libro no es una biografía, mi hermano querido, His book is not an autobiography, como por ejemplo el libro de Lucas. like Interesante, like the book lógico. of Luke, Sino es una presentación temática but it's a theme presentation de la vida de Jesús. of the life of Jesus. Si vamos a la historia, And if you go to the story, muchos que no son ustedes, many that are not sino you, cuando hizo el libro, but when the book was written, eran oyentes originales, they were listeners, original listeners. ¿verdad? Tenían un trasfondo griego. They had a Greek background. La cultura griega, So para que entiendas the Greek todas estas culture- interpretaciones y que vamos a la palabra y que vamos para allá y que los griegos y que los hebreos. ¿Sí me entiendes? Ahora vamos a entender esto para que puedas decir que la palabra es una sola y el verbo es una sola. Si vamos a la palabra, la cultura griega estimula la adoración de muchos dioses mitológicos cuyas características sobrenaturales eran tan importantes para los griegos, The Greek culture talks about many mythological gods that had many aspects como la genealogía para los judíos. that were important to the Greeks, just Pero- as genealogy is important to the Jews. Pero Juan mostró algo interesante. But John showed something interesting, Jesús no solo era diferente a los dioses mitológicos, that Jesus was different from the sino mythological era gods. superior a ellos, He wasn't just different, but he was porque era el mismo superior Dios grande y poderoso, to them because he was the que greatest no God of tiene all. diferencia. ¿Sí entiende?
Por eso cuando nos vamos al primer libro de Génesis, So as we go to the first book in Genesis, declara en el idioma hebreo, he declares in Hebrew, vamos a ver si lo sé hablar. Bueno, aquí estamos hablando en el idioma español, inglés, ahora vamos a hablarlo en hebreo. Dice, Bereshit bara Elohim. Eso traduce en el principio creó Dios el verbo. Dilo tú ahora, vamos a ver. Bereshit bara Elohim. Gloria a Dios. Un aplauso para el traductor. Pero mira, interesante, esto lo dice Génesis, Which means in que fue the escrito por beginning, Moisés, God created. pero mira cómo lo dice Juan. Responde en griego, en el idioma griego, en araché, estamos en griego ahora, en o logos. En arche eos logos. En el principio, dice Juan, era el verbo. In the beginning, he was the Word. Esta es la traducción de la Reina Valera. That's a translation from the King James. Por eso Juan responde en griego. So John answers in Y Greek. mírese esa connotación en Génesis, You see the connotation que between escrito en Genesis hebreo in y en Hebrew griego a la vez. and the Greek in John. Génesis nos muestra Genesis shows us que Dios, creando por la palabra, nos muestra a Dios creando por su palabra. God shows us Creado por su palabra. God Creado por creating su palabra. through the Word. Juan nos revela que esa palabra And no John- era una fuerza impersonal, And John reveals that Word was not an impersonal force, sino una persona eterna. but it was an eternal person. Cristo, el Hijo, el Logos divino. Christ, the divine ¿Lo Word. estás entendiendo? Are you understanding? Ya te lo dije en 4 idiomas, por favor. I already Si no said lo it in 4 entiendes. languages. En griego, en hebreo, en español y en inglés. ¿O quiere que hablemos aquí en lenguas? Juan no presenta primero a Jesús como un maestro, nos presenta primero a Jesús como un maestro, un profeta o un hacedor de milagros. Lo presenta como el Dios mismo que es Jesús de Nazaret. John primarily presents Jesus as the God himself, not as a teacher, a prophet, or a miracle doer. Por eso la iglesia de hoy día, tú y yo, que somos la iglesia de Cristo, And us as the church of de Christ estos últimos tiempos, of these last times, necesita volver al verbo, we need to come back to the Word. necesita volver a la palabra. We need to come back to the La Word. palabra es la que habla, The scriptures are la the ones palabra that es la que speak, transforma, the one that la transforms, palabra es la que entra y no regresa the vacía. one that enters and does not come back empty. Por eso dice que el verbo tiene poder para crear, That's why it says the tiene Word poder para has crear, power to create, transformar to transform, y preparar. and to prepare. Crear, transformar Create, transform, y preparar and prepare. a una generación A generation para que esté lista, for it to be ready, preparada, prepared, transformada transformed para el regreso de Jesús aquí en la tierra. for the Gloria coming a of Dios. Jesus back on earth. Si lo entiendes, If you vas a understand, entender el Evangelio. You're going to understand the Si gospel. lo entiendes, entiendes la palabra. You understand the Word. Si vas entendiendo, no vas a oír palabra por ahí. And you're not going to listen to any Que ha word sido out there in the cambiada. streets that has been changed. Entonces, hay una pregunta But there's a question. que le hago al pueblo y que me la hacía el Señor a mí. That I ¿Qué ask quiere everybody. decir Juan con el verbo entonces? What does John want to say with the Word? Mira esto. El verbo era una expresión usada por teólogos y filósofos judíos y griegos, por el cual muchas maneras diferentes en las escrituras hebreas. Había formas diferentes de interpretarla en ese momento. There were different ways to interpret the sentence, the word, Pero, in ¿qué the es lo Greek interesante en esto? and in the Hebrew. So what's interesting about this? Que el verbo era un agente de la creación. Un That agente de la what's creación. interesting that the Word was an agent of creation. Vamos a mirar Salmo 33, 6. ¿Qué nos dice? Let's look at Psalms En la Reina Valera. Vamos a ir manejando las 33, dos 6. versiones. Dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Por qué? ¿Por dónde? Por la palabra. By por the el word verbo. of Jehovah the heavens were made. Entonces es también la fuente. He's the fountain, the source.
¿Qué es la fuente? El mensaje de Dios a su pueblo por medio de sus profetas en aquel momento. The message of God for his people during those times. Y que quedaron plasmados en la palabra That were left behind in para the que word. todavía siga hablando la palabra So it can continue to a speak través de los que nos paramos a explicarla to those that stop and y que listen to no, it pienso yo que aquí no va a regresar vacía. and study it and try to Aquí explain it. va a entrar. Porque fíjate algo, cuando regrese vacía o regresa vacía. Because if the word comes back empty, Y a mí me llama la atención este verso que les voy a dar ahora. Porque cuando la palabra regresa vacía, oye, el Señor estuvo detrás de Israel todo el tiempo. because God was behind Le habló a Israel Abraham, le habló a su hijo, Through Abraham, le siguió hablando y through le his siguió son, hablando que te voy a entregar y todo lo through demás, the generations, ¿verdad? Y los ha protegido. and he protected them. Cuando vino la hambruna, cogió a José y lo metió en casa de Faraón. When the famine came, he took them to the house of the Pharaoh. José, He took Joseph, esclavo, to the house of condenado, hasta la cárcel fue. a slave. Pero aún en la cárcel, But even in el jail, Señor lo exaltó. God took Joseph out Porque donde tú vayas, la presencia de Dios va contigo. because wherever you No go, importa si God's estás en la presence is with cárcel, you. no importa que estés acusado, no importa que te digan lo que te No digan, matter what they accuse you of, que eres tú. Lo más importante es la conexión que tú tengas con el what's rey. important is the connection you have with Porque God. cuando tú estás conectado con el rey, Because when you're connected to digan him, lo que digan allá no afuera, matter what they say esa outside, conexión, esa fuente that source divina the divine para ti source comienza a ejercer algo interesante. begins to produce Se something empieza a interesting. reflejar It begins to el reflect amor de Dios the love of a God través de la palabra del rey. through his No word. tienes que decirla. You don't have to say anything. Tu mismo rostro Your face even refleja la gloria de Dios. will reflect the glory Y of cuando God. tú reflejas la gloria de Dios, And when you reflect the glory of God, algo sobrenatural está pasando a tu something alrededor. supernatural will happen around you. Todo el que se levanta contra ti ya está, Everyone that rises up against you is already como defeated. decimos allá en Barranquilla, frito. Todo el que se levante. ¿Sabes por qué? You know why? Porque la palabra es la que cambia. Because the word is what changes. Mira, pero cuando no coges la palabra, But when you don't grab the word, cuando eres desobediente a la when you're palabra, disobedient to it, oye, a veces los hijos que más uno quiere y que más está uno detrás son los que más difíciles son, like ¿verdad? those kids that you have to be ¿O no? behind of all the time. No, eso no es aquí. No, they don't Jesús come tenía here. un hijo predilecto. Vamos a ponerlo así. Una hija predilecta, Israel. Jesus had Israel ¿Y as his cuánto child. luchó con ese hijo? Dios mío, how todavía long sigue luchando. Did he fight for them? ¿Sí o no? And with Como them, está luchando contigo y conmigo. the same way he La fights with iglesia you. injertada. Tú no eres la iglesia injertada. As an inserted- Somos la iglesia injertada. as an inserted Somos church. el hijo injertado del Señor. We're the child that has been Mira lo que inserted. le dijo a través into de the los family. profetas, como les expliqué. Oseas, capítulo 1, 2, en la nueva traducción viviente. Oseas, mira lo que le dijo Oseas, no la malinterpreta, vamos a oír lo que dice. ¿Ya lo tienes? Bueno, ponlo en hebreo. O en griego. Dice la palabra, Oseas 1:2. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, oye esto, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta. When the Lord first began to speaking to Israel through Hosea, he said to him, "Go and marry a prostitute." Tremendo, ¿verdad? Wow. ¿Cómo Dios va a decir esto a una persona, How could a un God profeta de tell Dios? a prophet that? Es para que tú entiendas la palabra bien entendida. Y míralo, el trasfondo de la palabra, es como la visión. And look at the background Yo te of estoy this. viendo a ti, tú me estás viendo a mí. Pero la visión más allá de la vista física. I'm seeing La you and you're visión seeing va me. más allá porque la visión de Dios But a vision goes es beyond espiritual, va the más physical. allá de crear lo que no existe. It's spiritual. It creates what doesn't exist. Dice, ve y cásate con una prostituta de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. God Dios told mío, Hosea, ¿será "Go esto una and herejía? marry." Porque está escrita en la palabra. Go and marry a prostitute so that some of the children will Mira be el ejemplo conceived tremendo que Dios le estaba dando. in prostitution. Eso ilustra, ahora This- sí, This will illustrate cómo Israel se había comportado como una prostituta how Israel has acted like a prostitute al volverse en contra del by Señor turning against the Lord y rendir culto a otros dioses. and worshiping other gods. ¿Estás entendiendo? La palabra te está hablando. It's the word speaking to you. Muchas veces rendimos culto a otros dioses. We give worship to other gods many times. Endiosamos a nuestros hijos.
We make gods out of our children. Endiosamos a la empresa, el negocio. Or we make a god out of our business. Endiosamos las propiedades que tenemos. Or the properties we own. Todo es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de But Dios. it's all by the grace of God. O en el romano, en la iglesia de los romanos comenzaron a agarrar para coger más personas. In the Church of Rome, they began to grab Si more venían people. con la Virgen de la no sé qué, o con la Virgen de los no sé qué, que eso, imagínate, el primer bulto que se encontró de una mujer cargando un niño, ¿sabes que 4.000 años, más de 2.000 años antes que Cristo? En Babilonia. Era en donde era Abraham, en Ur de los Caldeos, por ahí. Si te das cuenta, arqueológicamente, Archaeologically, the first image of a mother y eso holding a tiene su child historia que no me quiero meter ahí porque was found no salimos hoy. thousands of years before Jesus came. Pero lo que quiero decir es que al pueblo de But Israel, what I'm telling you with this is that Israel, Dios lo consideró como una prostituta. God considered them a ¿Por qué? prostitute. Porque estaba adorando a otros dioses. Cuando tú estás arrodillado Because they were worshiping ante other algo gods. hecho por hombre, When you kneel before something estás else, adorando a otros dioses. you're worshiping another God. Estás adorando a otros dioses. You're worshiping another God. No importa, porque todo lo que está hecho de mano de hombre Because everything that is made es de hombre. by man's hands is of ¿Sí me man. entiende? Mas la palabra viene de arriba. Viene a través de Jesús de Nazaret, que es la palabra, el verbo encarnado. But the ¿Me lo word comes entiendes? from heaven through Jesus. Dios mío, hay tanto que hablar que no vamos a terminar hoy. We don't have enough time to go Pero over es la everything. ley de Dios, But it's the law of God. es su norma de santidad. It's a Mira lo que standard for dice. holiness. Mira lo que dice el Salmo 119:11. He guardado tu palabra en mi corazón. Psalm 119:11. I have hidden your word in my ¿Para qué la heart. guardas? Continúa la palabra, para no pecar contra ti, Señor. That I might not sin Cuando tú against estás you. haciendo esos detalles, estás pecando contra Dios. When you're- Y hoy estás recibiendo el mensaje porque Dios te está hablando. When you're putting La something- revelación llega a tu vida, a tu vida, a tu vida, a tu vida. In God's place, you're sinning Depende de lo against que him. Dios quiere hacer contigo. And it disrupts what God wants to Pero do si in te your llega a life. ser obediente. But if you are obedient, Mira lo que pasaba en aquella época. En la filosofía griega, el verbo era el principio de la razón que gobernaba el mundo o el pensamiento que estaba aún en la mente. Esa es filosofía griega. Los griegos, ¿te acuerdas cuando Daniel? ¿Con quién peleó Daniel? ¿Mm? Cuando aquellos 21 días de ayuno. Con el espíritu de Grecia, aparte del otro espíritu que vino a reforzar contra el pobre ángel Gabriel, que tuvo que el Señor mandarle otro ángel, un arcángel, que era el arcángel Miguel, para poder guerrear y pelear la buena batalla y echar a esos principados del área. Eso de los principados y eso de la guerra espiritual es fuerte, pero hay que tenerlo en cuenta, mi hermano querido. Mientras el pensamiento hebreo, el verbo era otra forma de decir Dios. in La the de- Hebrew way of thinking, the word was another way of saying God. La descripción de Juan muestra claramente que se refiere a Jesús. And the description that John gives clearly points to Jesus. Mira lo que dice la palabra en Juan 1:14, que estamos estudiando hoy. And in John 1:14, it says, Entonces la palabra se hizo, so the word became hombre. human. ¿Quién? Jesús. Who? Jesus. Y vino a vivir And made his home entre nosotros. among us. Pero se fue un día y ahora vive contigo. Por eso en el principio el Dios que habla antes que existiera todo, que es el primer punto del día de hoy, apenas estamos comenzando, esa fue la introducción. Génesis 1 al 3 nos dice de esta manera. Ya se las he dicho 2 o 3 de diferentes formas, hasta en hebreo. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En el 2 dice, el que la palabra existía en el principio con Dios, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él.
La palabra dio vida a todo lo creado. La palabra. Y su vida trajo luz a todos. ¿Vas entendiendo? Y luego dice el 5, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá ser apagada. Entonces, ahora sí, quiero que entiendan esto. Aquí Génesis nos presenta 3 realidades que yo Genesis quiero que ustedes presents aprendan hoy. 3 realities I want you to Póngamela learn ahí. today. 3 realidades. Una, Dios crea. Estamos en Génesis. God creates. En el principio Dios creó. En el principio Dios creó. O creó Dios. God ¿Cierto? created. 2, realidad. El Espíritu se movía. The Spirit of God moves. ¿En dónde se movía? Where did He move? En la faz de la tierra. On the Ahí surface of the todo earth. estaba desordenado, ¿cierto? Everything was in disorder. Y la palabra, en el 3, la palabra ordena la luz. And the Word orders the light. 3, Commands ¿lo the estás light. entendiendo? 3 realidades que presentan nada más un solo verso. 3 realities that are put into one verse. Por eso si quieres estudiar Biblia That's why if you want to o study the Word, teología, nunca vas a terminar. you're never going to finish. Porque la palabra es viva y eficaz y cada vez que la lea Dios te Because the muestra. Word is living and effective. ¿Por qué? La tierra estaba desolada, Because the earth was desolate desordenada y vacía. and it was empty. Las tinieblas cubrían el abismo, pero el caos, oye, el caos no tenía la última palabra. But chaos did not have the last word. Eso sucede cuando no hay revelación divina. That happens when there's no divine Cuando tú te revelation. sientes en caos, When you sit down on chaos, cuando tú te sientes en caos, todo Or when está you feel like you're in revuelto, chaos, no sabes por dónde comenzar, you don't know where to begin. esa no es la última palabra. That is not the final word Ve in a your la life. palabra. The Ve a actual la word, palabra. Y la palabra te saca del caos He takes you out of the y te chaos viene en delicados pastos. Te pastoreará, dice la palabra de Dios. and ¿no? will bring you into His rest. Sobre las aguas se movía el Espíritu de Dios y entonces Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Sí. And God said, let there be light, and there was light. Y yo quiero, para terminar, este pedacito que me llama mucho la atención. Just to finish, this little piece. Proféticamente hablando, Prophetically speaking, esto nos anuncia cuando Dios va a comenzar this announces when God is going to una begin nueva creación, a new creation, una nueva creación. a new creation. Primero se mueve en su espíritu, First He moves in His en Spirit. ti. And you, Comienza a moverte, te comienza a revolucionar y tú no sabes por qué. He begins to move Algo you. está pasando en ti. Something is No happening tiene, y eso no es de que in tengas you. paz o no. Es una paz diferente. Es algo que dentro de la paz se está moviendo. You begin to have peace because He moves Cierto. through peace. Es cuando Dios va a comenzar, dice que es cuando Dios va a comenzar una nueva creación. Primero se mueve el espíritu y luego This is when God que is going se to begin mueve a new todo en creation. ti, After He en moves tu in casa, en tu empresa. In your house, in your Mucha gente company, dice, pero me acabo de convertir al Señor y ahora vienen los problemas. and now issues will ¿Has come. oído eso? No es que vengan problemas, It's es not que Dios about the está poniendo tu problems. casa en orden. It's that God is Es que placing Dios your está house colocando tu casa en in orden. order. Porque Dios no camina en el desorden. Because God does not walk Hijas, in disorder. hijos que escuchan hoy, Listen, si tienes la casa en desorden, If ahí your no está house caminando el Señor. it's in disorder. En lo físico se refleja en lo espiritual. God will put order Así to que that. cuando te levantes de tu cama, arregla tu cama. Yo no la arreglo, pero me la arregla mi esposa, gloria a Dios. Y a los muchachos a veces se lo arreglan las mamás, ¿verdad? Gloria a Dios, pero tenemos que ir aprendiendo, mi hermana querida y mi hermano querido. Porque donde hay tinieblas, Él no negocia con la oscuridad. Because where there is darkness, He does not negotiate with it. Habla la luz donde hay vacío, He speaks light. donde no está nada, donde hay un vacío, Where there's nothing and emptiness, habla la luz. He speaks light into ¿Verdad? existence. Él no se intimida por la nada, He's not intimidated by nothing, sino que crea propósitos. but He creates purpose. Crea propósitos. He creates purpose. Así que cualquier cosa que está revolucionando tu vida So anything that is y changing todavía no te ha hablado la palabra, and bringing chaos into Dios your está life, creando un propósito. God is creating a Dios purpose está out of it. creando un propósito. God is creating Y a aunque no purpose. te guste hoy, Even if you don't like it y aunque today, no lo creas que es de Dios, even if you don't believe it's no es God, el diablo. it's Mentira. not from the devil. No eres tú.
It's not Es you. que Dios revolucionó todo It's that God is para moving poder everything darte un propósito en tu vida. to give you a purpose. Por eso estás Purpose for your sentado life. aquí. Por eso estás sentado aquí. That's why you're seated Porque hay here. un propósito para ti Because there's a purpose here. y para todos nosotros. For Por all of eso us. fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. Así que ponte en pie en esta mañana, Señor. Ya que terminamos, tu vi contigo. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel siempre. Fiel en todo, Padre. Gracias. Gracias por ser tan fiel. Gracias por ser tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada persona que ha llegado aquí en esta mañana, Señor. Mediodía ya. Gracias porque tú lo estás haciendo, Señor. Gracias, Señor, porque, Padre amado, vas a hacer un antes y un después en cada cosa de lo que están haciendo, Padre amado. Tú los conoces. Tu fidelidad llega a cualquier lugar. En el nombre poderoso. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.